Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de examinar el alcance del estudio bíblico impartido en la organización religiosa. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. El título de la presente exposición es La doctrina en la familia, y el texto eje sobre el cual gira el estudio está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Recordemos que después de la caída del pequeño reino de Judá, los habitantes de los territorios del reino del norte y del sur respectivamente siguieron con la práctica de sus creencias religiosas, caracterizada por el politeísmo y la idolatría, práctica que se desarrollaba en una atmósfera de pluralidad religiosa. Ese ambiente de armonía llegó a su fin con el arribo de la élite sacerdotal cautiva en Babilonia, donde eligieron al dios de la guerra Yahvé como el dios de la clase dominante y decidieron imponer al pueblo la monolatría con la adoración al dios árabe Yahvé. Los políticos religiosos que nacieron en el país caldeo fueron adoctrinados en la religión del profeta Zaratustra, el mazdeísmo o zoroastrismo, porque eran judeo-babilonios, nietos nacidos en la nación caldea, nietos de prisioneros llevados por el capitán Nabuzaradán, relatado por el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 40, versículo 1. Dice el profeta, palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, luego que Nabuzaradán, jefe de la guardia, lo dejó libre en Ramá, cuando lo tomó aparte, estando él esposado con todos los deportados de Jerusalén y Judá que iban camino de Babilonia. Estos nietos nacidos en el extranjero tomaron la religión babilónica y la adaptaron para imponer al pueblo de Israel y Judea como instrumento de control ideológico. Inclusive, trajeron en sus nombres la marca del imperio, como por ejemplo Mardoqueo, cuyo padre judaíta le puso ese nombre en honor al dios babilonio Marduk. Esdras capítulo 2, versículo 2 dice: vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Mardoqueo es también el protagonista en el libro de Esther, donde Esther es Istar, la diosa babilónica del amor y la belleza, de la vida y de la fertilidad, asociada principalmente con la sexualidad. Esther o Istar es la reina del cielo mencionada en Jeremías capítulo 44. Otro ejemplo en este mismo texto es el nombre del jefe de la delegación que retornó a Judá, Zorobabel, cuyo nombre es una contracción del asirio babilónico Zarubabel, que significa nacido en Babel, una ciudad de la Baja Mesopotamia fundada por Nimrod. Los repatriados ya no hablaban su lengua autóctona, sino la caldea, de modo que cuando llegaron para imponer su proyecto religioso, elaborado en el destierro, necesitaron de un intérprete, como está registrado en el libro atribuido al gobernador provincial de Judea. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Además de la versión ecuménica o popular, Dios habla hoy, las versiones que traducen correctamente son Biblia Católica, Biblia de las Américas edición 2005 y la Biblia Martín Nieto. En las demás versiones, en vez de poner traducían, sustituyen por explicaban, ponían en claro, aclaraban, les ponía el sentido correcto, etc. Dos cosas que aclarar en este texto. Una, que no tenían libro, sino rollo, o quizá apenas un pergamino. Otra,
que aún no existía la ley de Dios, sino que se iría escribiendo según la conveniencia y de acuerdo con la circunstancia, y muy probablemente recién a partir del siglo IV hasta el siglo II antes de la era común. Recuerde que este texto no es histórico, sino político, escrito con la intención de engañar a la población campesina y analfabeta con la historia de que la ley de Yahvé le fue dada a Moisés hacía mucho tiempo atrás. Pero la historia es un arreglo del mito babilónico, en que el rey Hammurabi recibe supuestamente las leyes de mano del dios Shamash. La figura es una estela grabada con 282 leyes del Código de Hammurabi. En la parte superior de la estela, el rey Hammurabi está de pie, recibiendo las leyes de manos del dios de justicia, el dios Shamash. La estela fue hallada en Susa, a donde fue llevada como botín de guerra en el año 1200 antes de la era común por el rey de Elam, Sutruk-Nakhunte. Actualmente se conserva en el Museo del Louvre en París, Francia. Así que la nueva élite sacerdotal judaíta, educada en la cultura caldea, trajo consigo todo el conocimiento posible en materia de política y religión, una pareja que hasta nuestros días siguen unidos para beneficiar a la clase dominante. Los que vinieron del exilio no llegaron siendo libres, sino como vasallos del país persa, con la tarea de generar recursos económicos para pagar el impuesto anual al imperio persa. A tal efecto, los persas cedieron a los judaítas los territorios del reino del norte y del sur, es decir, Israel y Judea, con todos sus habitantes. La evidencia del vasallaje está en Isaías capítulo 45, versículo 1, donde dice: Así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Los sacerdotes judaítas que llegaron de Persia asumieron públicamente la condición de vasallaje, al afirmar que el rey de Israel y Judea era el monarca Ciro, escogido y nombrado supuestamente por el dios Yahvé, una deidad cuyo ascenso fue meteórico. Del dios de la guerra saltó a dios tribal y de dios tribal a dios nacional. Precisamente sobre el vasallaje, los judaítas nos proporcionan otra evidencia, que consiste en la extensión territorial del imperio persa en plena expansión. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Dice allí: todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestra frontera. Este texto autoriza a los habitantes de Israel y Judea a circular libremente por el territorio persa, al cual ambos pueblos pertenecían en ese momento de la historia. Muy bien, por todo lo expuesto, la presión del imperio persa sobre su vasallo judaíta llevó a los políticos religiosos a dotar al dios Yahvé de un carácter imprevisible, caracterizado por la conducta bipolar, cuyo talante oscila entre el amor constructivo y el odio destructivo, un dios esencialmente iracundo y vengativo. Esta deidad fue bastante útil para dominar a la clase campesina y analfabeta y recaudar lo necesario para el pago al imperio persa y, de paso, para enriquecer a la élite gobernante. La presión imperial persa no justifica el proceder de la élite sacerdotal en contra de la población iletrada e indefensa. En absoluto, no justifica, pero al menos lo explica. Con esta presentación introductoria en mente, veamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Esta normativa, creada e impuesta por la élite sacerdotal en la fase posexílica,
transfiere la enseñanza doctrinal del templo a los padres que habitaban la tierra de Israel y Judea. La doctrina del templo estaba centrada en el sacrificio de animales, en las fiestas religiosas anuales, en los diezmos y en las ofrendas varias. Cada una de estas obligaciones tenían el sello del Dios Yahvé para obligar al pueblo a someterse a las leyes sacerdotales y para legitimar o santificar los pagos efectuados al templo, el banco del estado de Judá. El adoctrinamiento de los hijos, por tanto, se basaba en cumplir esas responsabilidades y, por supuesto, iban acompañadas de dulces promesas del Dios Yahvé a fin de estimular al pueblo a trabajar en favor del Estado hierocrático. La dictadura religiosa ya estaba instalada y las actividades económico-religiosas estaban centradas en un solo lugar, la capilla de Zorobabel, con el servicio a un solo Dios y a sus representantes, el Dios Yahvé y su reino de sacerdotes. En el texto inteligentemente redactado, el Dios del grupo de poder se dirige a los padres de familia con dos mandatos iniciales bastante claros y puntuales. El primero, que los preceptos dictados por el Dios Yahvé permanezcan en el corazón del padre, ya que supuestamente fue elegido por la deidad para enseñar a sus hijos su ley. Por tanto, el padre debía conocer y practicar la norma divina a fin de servir de modelo e inspiración de sus hijos y enseñarles con la autoridad de quien vive lo que predica y ama lo que pregona. Caso contrario, no sería oído por sus hijos y sería castigado por los sacerdotes por incumplimiento del mandato divino. En segundo lugar, que lo que el padre atesoró en el corazón comparta con sus hijos. La técnica de enseñanza autorizada por el Dios Yahvé es la repetición. No está basada en la razón, sino en la repetición de una norma, usando las mismas o similares palabras, y que por tanto no avanza en la información. El niño así es semejante al papagayo o el loro o a una cotorra, al que su dueño le dice una palabra y el pájaro simplemente repite el sonido. El redactor de la norma agrega: les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. El padre debía ser una especie de maestro itinerante, un profesor a tiempo completo, porque el objetivo es facilitar la tarea de los sacerdotes, que cuando el niño llegue a la edad productiva sea una oveja dócil, que le tenga miedo al Dios Yahvé y a sus sacerdotes, que cumpla con las leyes del templo y que ande con el rebaño atento a la voz del pastor o el sumo sacerdote. En apretada síntesis, es formar ciudadanos pasivos que nunca cuestionen ni se levanten contra sus pastores, el clan religioso judaíta. Cualquier semejanza con la realidad actual no es una mera coincidencia, sino una maniobra efectuada racional e intencionalmente. Una fuerte influencia ejercía las madres y las abuelas, quienes antes de dormir contaban cuentos a sus hijos y nietos sobre las hazañas legendarias de los dioses y de sus siervos. Esta práctica sigue siendo común en nuestros días, y si el niño no quiere dormir, los personajes del cuento son espantosos. Satanás o sus demonios, el hombre de la bolsa, la llorona, el fantasma de pie de lana, el carruaje de la muerte, las brujas de Cachiche, el boquerón de la viuda negra, el pombero y el yacillateré, etcétera, etcétera, etcétera. Esta norma veterotestamentaria es aplicada en el hogar cristiano, especialmente si uno de los padres es un creyente en el Cristo de Pablo. La influencia paterna, por lo general, se extiende hasta que el hijo se torne joven, cursando su estudio en la secundaria, donde las clases de varias ciencias desacreditan y avergüenzan la enseñanza bíblica recibida en el hogar y en la iglesia. Por eso muchos jóvenes cristianos, tras dialogar entre compañeros de estudios,
y descubrir que son engañados, se apartan de la doctrina y de la iglesia. Este éxodo juvenil es combatido en la iglesia con actividades para memorizar textos y luego ejercitar el conocimiento mediante la dinámica denominada esgrima bíblico. Los participantes repiten el texto de memoria y al pie de la letra, en la versión de la Biblia empleada por el grupo religioso. No existe razonamiento, sino memorización a través de la repetición. Es por eso que el cristiano, cuando es cuestionado sobre su fe, se defiende citando un rosario de textos, siguiendo su pensamiento doctrinal. Y si se le presiona un poco más, ataca a la persona y no a las ideas. Ataca a su interlocutor y no a su error. En la última parte de la norma, el autor dicta 3 mandatos finales al padre de familia. Deuteronomio 6, 8 y 9. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La señal en la frente y en el brazo es llamado tefilín, un término que deriva de tefilá, que significa oración. El tefilín consiste en un par de cajas cuadradas pequeñas, de color negro, hechas de cuero de animal, y cintas de cuero para sujetarlas. Dentro de las cajas se ponen 4 párrafos de la Torá escritos en pergaminos de cuero de animal. La escritura en los postes y en las puertas es llamada mesuzá y es común ver en la casa o el negocio de un religioso judío, porque es un mandato para expresar la relación existente entre el creyente y la Torá, entre el judío y el creador de su pueblo, y funciona como un elemento apotropaico, un talismán que sirve para proteger la vivienda y sus moradores de cualquier influencia maligna. La mesuzá contiene el credo judío, conocido como Oye Israel o Shema Israel. El credo judío es una adaptación del encabezado del tratado de vasallaje asirio y fue incluido en el último libro de la Torá, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La actividad paterna de repetir a sus hijos las normas atribuidas al Dios Yahvé con el tiempo se tornó proverbial, debido al tremendo éxito a los ojos de la élite sacerdotal. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta es la razón por la cual los misioneros prefieren evangelizar a los niños, porque tienen la mente abierta para recibir cualquier información. Los niños no poseen la capacidad de diferenciar entre lo real y lo ilusorio, separar la verdad de la fantasía, y no pueden ni saben defenderse de los pescadores de niños, cuya carnada es: Jesús ama a los niños. Esa condición de vulnerabilidad es aprovechada por los misioneros para enturbiar la mente del niño con historietas de amigos imaginarios, como los ángeles, el Jesús de los evangelios, el Yahvé de los sacerdotes judaítas, el Cristo de Pablo, o con los enemigos imaginarios, como Satanás y sus demonios, o con los lugares imaginarios, el infierno, el cielo, el purgatorio, etc. Los misioneros seducen a los niños con golosinas y jugos para abusar psicológicamente de las indefensas criaturas e instalar en sus mentes el veneno de su doctrina. Esta acción debiera ser penada por la ley de cada país, prevista como delito de abuso infantil. En la Biblia cristiana o Nuevo Testamento, ese acto alienante es una exigencia de Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. El mandato dirigido a los padres es que críen a sus hijos siguiendo la instrucción del Señor de Pablo, que no es otro, sino el Cristo de su concepción místico-literaria.
Así como en la antigua religión de Israel, en que los padres preparaban a sus hijos para servir a la casta sacerdotal, así también Pablo ordena que se reproduzca el mismo modelo para que los hijos sirvan a la casta institucional, a la ideología religiosa de su creación. Pero Pablo va aún más lejos al apelar al mandamiento de la ley de Moisés que él mismo condena. Pero cuando la ley mosaica le favorece, esa ley está vigente y es pertinente. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Esta es otra falsa promesa empleada por Pablo con la intención de manipular a los padres congregados en la sinagoga de Éfeso. Pero ojo con Pablo, porque adopta descaradamente la promesa atribuida al Dios Yahvé y lo aplica directamente al Cristo de su autoría. Pablo así, al manipular la ley de Moisés, demuestra que no tiene ningún respeto por lo más sagrado de su pueblo y de un plumazo muestra su desprecio por la regla mosaica al desplazar el objeto y el espíritu de la norma del decálogo para establecer en su doctrina con un significado y objetivo distinto. Pablo es un manipulador religioso compulsivo e irónicamente sigue siendo idolatrado e imitado en el mundo cristiano en general. La promesa que a los niños adoctrinados con el pensamiento de Pablo, al obedecer, les irá bien y tendrán larga vida, es otra falacia del escritor de Tarso, porque la calidad de vida y la longevidad no están sujetas a los consejos doctrinales de los padres, sino que dependen de varios otros factores, de lo genético y de lo social, de lo cultural y material, o simplemente depende y pende del destino, al sorprender con alguna situación adversa e imprevista a través de pestes, de accidentes, etc. Pablo es un religioso irresponsable al proclamar que siguiendo su doctrina se obtienen tanto el éxito como una larga vida. Para terminar, comparto 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice allí: las iglesias de Asia los saludan. Les envían muchos saludos en el Señor Áquila y Prisca, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Al principio, la doctrina de Pablo se pregonaba en los hogares gracias a los buenos oficios de las amas de casa convertidas al cristianismo paulino. En la actualidad, esta práctica sigue vigente con mucha fuerza, debido a las ventajas que ofrece para adoctrinar y ganar adeptos, porque en la casa no existe protocolo ni liturgia, a diferencia del templo, en que uno solo es el que habla y el resto para la oreja. Las mujeres fueron muy útiles a Pablo en el inicio de su carrera apostólica, pero cuando se le abrieron las puertas de las sinagogas, a las amas de casa que tanto le ayudaron, les brindó la siguiente expresión de gratitud infinita. 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35 dice: las mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo es un ingrato y antifeminista, un desagradecido y misógino. Muy bien. Concluyo la exposición con la declaración del filósofo y escritor francés Voltaire. Decimos una necedad y a fuerza de repetirla, acabamos creyéndola. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.